بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا يضلل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Hermanas, antes de comenzar con la explicación de estas aleyas, me gustaría que nos detuviéramos unos minutos para hacernos una pregunta. ¿Qué ocurre en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Allah? Porque dijimos que si el Corán se le hubiera transmitido a las montañas, las hubiera hecho temblar. Subhanallah. El Corán no descendió únicamente para que lo leamos, lo memoricemos o conozcamos sus significados. Descendió para transformarnos. Y podemos pasar años escuchando clases de tafsir, aprendiendo recitación, memorizando los capítulos, aprendiendo nuevas palabras en árabe, tomando apuntes en nuestros cuadernos. Pero la verdadera pregunta es, ¿ha cambiado algo dentro de nosotros? ¿Somos más conscientes de Allah? ¿Tenemos más humildad? ¿Nos apresuramos más hacia la obediencia? Como estuvimos hablando en la clase pasada, ¿no? Los sabikun, los que corrían a hacer ibadah. ¿Nos alejamos más de aquello que le desagrada? Allah en estas aleyas de la Sura Al-Baqarah, que vamos a estudiar hoy, nos lleva de nuevo a mirar sus signos. Nos habla del paraíso, de las recompensas preparadas para los creyentes, de la creación de los cielos y la tierra, de la lluvia que hace brotar los frutos. Allah nos recuerda sus favores una y otra vez. ¿Y por qué? Porque el ser humano olvidamos fácilmente quién nos dio la vida, olvidamos quién sostiene nuestro corazón latiendo mientras dormimos. Subhanallah. Olvidamos que cada respiración, cada alimento, cada amanecer es una misericordia que no hemos comprado ni merecido. Y nos acostumbramos tanto a las bendiciones que dejamos de verlas como señales. Una persona puede mirar la lluvia y simplemente pensar, qué mal día hace. Pero un creyente mira la lluvia y piensa, mi Señor está mostrando su misericordia. Subhanallah. Una persona puede mirar los cielos y ver solamente estrellas, pero un creyente mira al cielo y recuerda, quien creó esto con tanta perfección tiene poder sobre mí, conoce mi situación y escucha mis súplicas. Hermanas, el conocimiento del Corán tiene una responsabilidad. Cada palabra que aprendemos es una prueba para nosotras. Si aprendemos una leya sobre la paciencia, ¿somos más pacientes? Si aprendemos una leya sobre el perdón, ¿perdonamos más? Si aprendemos una leya sobre el temor de Allah, ¿dejamos aquello que sabemos que le desagrada? Porque el conocimiento que no se aplica se puede convertir en una prueba contra nosotras. Iblis conocía a Allah, sabía de su grandeza, pero el problema no era la falta de conocimiento, sino la falta de obediencia y humildad. Y por eso no debemos estudiar el Corán solamente para llenar cuadernos, sino para llenar nuestros corazones. Nuestros cuadernos de tafsir no deberían ser únicamente páginas con información, deberían contener reflexiones, cambios que queremos hacer, súplicas que nacen al escuchar una leya y aplicarlos. Quizás un día abramos uno de esos cuadernos y encontremos una frase que escribimos hace años y Allah la convierta en un recordatorio que nos devuelva a Él. Y el objetivo de estudiar Al-Baqarah no es simplemente terminar una sura, el objetivo es que Al-Baqarah nos cambie a nosotras, que Allah haga que el Corán sea la primavera de nuestros corazones, la luz de nuestros pechos y la guía de nuestras vidas, que no seamos de aquellas que conocen las palabras del Corán, pero sus corazones permanecen lejos de ellas, y que seamos de aquellas sobre quienes Allah dice en el capítulo Al-Anfal, el capítulo 8, el verso 2, los creyentes son aquellos que cuando Allah es mencionado, sus corazones se estremecen y cuando se les recitan sus aleyas, éstas aumentan su fe. Amén.
Hoy continuamos con la cuarta página de Sura al-Baqarah, empezando por la Aleya 25 en Hafs, que dice: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Y da la buena nueva a los que creen y hacen buenas obras rectas, de que para ellos habrá jardines bajo los cuales corren ríos, o sea, el paraíso. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Cada vez que se les proporcione un fruto de allí, dirán: esto es lo que se nos daba antes, y se les darán cosas parecidas, es decir, de la misma forma, pero de distinto sabor. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Y tendrán en ella azwajun mutahharah, compañeras o esposas purificadas, y morarán en ella para siempre. Estamos viendo aquí la recompensa para los justos creyentes. Después de mencionar en los versos anteriores el tormento que Allah ha preparado para sus miserables enemigos que no creen en Él ni en sus mensajeros, menciona la condición de sus felices y leales amigos que creen en Él y en sus mensajeros, se adhieren a la fe y realizan las buenas acciones. Esta es la razón por la que el Corán fue llamado Mathani, basado en la opinión correcta de los eruditos. Más adelante, inshallah, profundizaremos en este tema. Mathani significa mencionar la fe y luego la incredulidad o viceversa. O Allah menciona a los miserables y luego a los felices o viceversa. En cuanto a mencionar cosas similares, se llama tashabbuh, como llegaremos a saber si Allah quiere. Allah dice en el primer verso de esta página: y da buenas nuevas a los que creen y hacen buenas obras rectas, que para ellos habrá jardines bajo los que fluyan ríos, el paraíso. En consecuencia, Allah declaró que el paraíso tiene ríos que corren por debajo de él, es decir, por debajo de sus árboles y habitaciones. De los hadices se desprende que los ríos del paraíso no corren por valles y que las orillas de Al-Cáuthar, Al-Cáuthar es el lago del profeta sallallahu alaihi wasallam, que está en el paraíso, están hechas de cúpulas de perlas huecas. La arena del paraíso está hecha de almizcle perfumado, mientras que sus piedras están hechas de perlas y joyas. Le pedimos a Allah que nos conceda el paraíso, porque Él es el más benefactor y el más misericordioso. Amén. Ben Abi Hatim relató que Abu Huraira dijo que el mensajero de Allah dijo: Anharul jannati tafajjaru tahta tilalin aw min tahti jabalil mis. Los ríos del paraíso brotan bajo colinas o montañas de almizcle. También informó de Masruq que Abdullah dijo: los ríos del paraíso brotan de debajo de montañas de almizcle. Vemos que hay similitud entre los frutos del paraíso. Allah dijo a continuación: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Cada vez que se les proporcione un fruto de ella, dirán: esto es lo que nos daban antes. Ben Abi Hatim informó que Yehya bin Abi Hathir dijo: la hierba del paraíso está hecha de azafrán, sus colinas de almizcle, y los muchachos de la eterna juventud servirán a los creyentes con frutas que comerán. Luego les traerán frutas similares, y la gente del paraíso comentará: esto es igual a lo que nos acabáis de traer. Y los muchachos les contestarán: comed, porque el color es el mismo, pero el sabor es diferente. Y de ahí la afirmación de Allah:
وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا y se les darán cosas parecidas. Abu Jafar al-Razi narró que al-Rabbi bin al-Nas dijo que Abul Aliya dijo que esta frase, se les darán cosas en semejanza, significa que se parecen, pero el sabor es diferente. También Ikrimah dijo que se refiere a que son similares a los frutos de esta vida, pero los frutos del paraíso saben mejor. Sufyan al-Thawri informó que al-Amash de Abu Zubian que Ben Bas dijo, nada en el paraíso se parece a nada en la vida de este mundo, excepto en el nombre. En otra narración, Ben Bas dijo, solo los nombres son similares entre lo que hay en esta vida y lo que hay en el paraíso. Aquí vemos que las esposas de la gente del paraíso son puras. Allah dijo, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ y tendrán en él azwajun mutahharah. Bin Abi Talha informó que Ben Bas dijo que se refiere a purificado de suciedad e impureza. También Mujahid dijo de la menstruación, el alivio de la llamada de la naturaleza, la orina, la saliva, el semen y los embarazos. También Qatada dijo purificado de impureza y pecado. Y en otra narración dijo de la menstruación y los embarazos. Además, se dije que Ata al-Hassan, al-Dahak, Abu Salih, Atiyah y As-Suddi dijeron lo mismo. La declaración de Allah, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ y permanecerán en él para siempre, que significa la felicidad última, pues los creyentes disfrutarán de un deleite eterno, a salvo de la muerte y de la interrupción de su dicha, pues ésta nunca termina ni cesa. Le pedimos a Allah que nos incluya entre estas creyentes y estos creyentes, pues Él es el más generoso, el más bondadoso y el más misericordioso. Amén. Seguimos con la segunda aya, es la número 26. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. En verdad, Allah no se avergüenza de exponer una parábola incluso de un mosquito o tanto, más cuando es más grande o menos cuando es más pequeño que él. Y sigue diciendo, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا Y en cuanto a los que creen, saben que es la verdad de su Señor, pero en cuanto a los que no creen, dicen, ¿qué pretendía Allah con esta parábola? مثل yu- مثل مثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Con ello engaña a muchos y a muchos guía, y solo extravía con ello a los fasiqín. Los fasiqín son los rebeldes, los desobedientes a Allah. Y en la siguiente aya, que es la 27, dice, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Quienes rompen el pacto de Allah después de haberlo ratificado y separan lo que Allah ha ordenado unir y hacen maldad en la tierra, son ellos los perdedores. Allah dice, Allah no se avergüenza de contar
de contar una parábola, ni siquiera de un mosquito, o mucho más cuando es mayor o menor cuando es menor que ella. En su tafsir, As-Suddi relató que bin Masud y algunos compañeros dijeron, cuando Allah dio estos dos ejemplos de los hipócritas, refiriéndose a las declaraciones de Allah que vimos en el tafsir de la página anterior, cuando dice en el aya 17, en la página anterior, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, su semejanza es como la de quien enciende un fuego, أو كصيب من السماء, o como un aguacero, caído del cielo, lo dice en el aya 19, los hipócritas dijeron, Allah es mucho más excelso que él para dar tales ejemplos. Entonces, Allah reveló aquí, en esta aya, en estas dos, 26 y 27, hasta Humul Hasirun, que son los perdedores. Said dijo que Qatada dijo, Allah no rehúye la verdad cuando menciona un asunto como parábola, sea este asunto significativo o no. Cuando Allah mencionó las moscas y la araña en su libro, la gente del extravío dijo, ¿por qué Allah mencionó estas cosas? ¿Por qué Allah mencionó estas cosas? Entonces Allah reveló, إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. En verdad, Allah no se avergüenza de exponer una parábola incluso de un mosquito o tanto más cuando es más grande o menos cuando es más pequeño que él. Abu Jafar al-Rafi relató que al-Rabbi bin Nas comentó de esta ley 26 que es una parábola sobre la vida de este mundo. Dijo, este es un ejemplo que Allah ha dado para la vida de este mundo. El mosquito vive mientras necesita alimento, pero cuando engorda, muere. Este es también el ejemplo de la gente que Allah menciona en el Corán. Cuando adquieren y coleccionan los deleites de la vida de este mundo, Allah luego se los lleva. Y después recitó el verso del capítulo 6, el verso 44, que dice, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Así, cuando olvidaron la advertencia con la que se les había recordado, les abrimos las puertas de todas las cosas agradables. En esta aya de esta pantalla, la que estamos ahora, 2.26, Allah declaró que Él no se amilana ni vacila en hacer un ejemplo o parábola de algo, ya sea que el ejemplo involucre un asunto significativo o insignificante. La afirmación de Allah, فَمَا فَوْقَهَا, o cuanto más cuando es mayor que ella, فَمَا فَوْقَهَا significa algo más grande que el mosquito, que es una de las criaturas más insignificantes y diminutas. Muslim narró que Aisha dijo que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, ما من مسلم ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. A ningún musulmán le hace daño una espina, فما فوقها, o algo más grande, sino que se escribirá para él una buena acción y se borrará de su historial una mala acción. Así pues, Allah nos ha informado de que no hay asunto demasiado pequeño que esté exento de ser utilizado como ejemplo, aunque fuera tan insignificante como un mosquito o una araña. Allah dijo, oh humanidad, se ha acuñado una similitud, así que escuchadla con atención. Ciertamente, aquellos a quienes invocáis aparte de Allah no pueden crear ni siquiera una mosca, aunque se unan para ello. Y si la mosca les arrebata una cosa, no tendrán poder para liberarla de la mosca. Así de débiles son tanto el que busca como el que es buscado. Esto está en el capítulo 22, en el verso 73. La semejanza de quienes toman a otros dioses que no son Allah es la semejanza de una araña que se construye una casa
pero en verdad la más frágil de las casas es la casa de la araña. Y en el capítulo 29, en el verso 41, dice: ¿No veis cómo Allah expone una parábola? Una buena palabra como un buen árbol, cuya raíz está firmemente fijada y sus ramas llegan hasta el cielo, es decir, muy alto. Da su fruto en todo momento, con el permiso de su Señor, y Allah establece parábolas para la humanidad con el fin de que puedan recordar. Y la parábola de una palabra maligna es la del árbol maligno, desarraigado de la superficie de la tierra, que no tiene estabilidad. Allah mantendrá firmes a los que creen con la palabra que se mantiene firme en la vida de este mundo. Es decir, seguirán adorando solo a Allah y nadie más, y en el más allá. Y Allah hará que se extravíen los zalimines, que son los politeístas y los malhechores, y Allah hace lo que quiere. En la declaración de Allah, en cuanto a los que creen, saben que es la verdad de su Señor, pero en cuanto a los que no creen, dicen: ¿qué pretendía Allah con esta parábola? Con ello engaña a muchos. En su tafsir, As-Suddi informó que bin Masud y otras personas entre los compañeros dijeron: se refiere a los hipócritas. Allah guía a los creyentes con estas parábolas y el extravío de los hipócritas aumenta cuando rechazan las parábolas que Allah mencionó para ellos y que saben que son verdaderas. Y así es como Allah los extravía. وَيَهْدِي بِهِ, y él lo guía. Significado con las parábolas. Kafira, muchos. De entre la gente de fe y convicción, Allah añade guía a su guía y fe a su fe, porque creen firmemente en lo que saben que es verdad, es decir, en las parábolas que Allah ha mencionado. Esta es la guía de Allah, la que Allah les concede. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, y así engaña solo a los fasiqín, a los hipócritas. ¿Qué significa fasaqat o las palabras que derivan de esa palabra como fuwaisiqa o fasiqín? Son los que se desvían, los que se salen de la obediencia o los que transgreden, los perversos, los que se salen de los límites establecidos por Allah. Los árabes dicen que el dátil tiene fasaqat. Cuando sale de su piel, tiene fasaqat. Y le llaman al ratón fuwaisiqa porque sale de su madriguera para hacer travesuras. En ambos casos vemos que se salen, y esto es en sentido figurativo, pero si esta palabra se usa en animales, se refiere a que causan daño y se apartan del comportamiento habitual de otros animales, es decir, son perjudiciales para las personas. En los dos sahih registraron que Aisha dijo que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: "Khamsun fawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram, الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور". 5 animales son fawasik y deben ser sacrificados durante el ihram y fuera de él: el cuervo, la cometa, también se llama milano, que es un ave; el escorpión, el ratón o la rata, dicen algunos eruditos también, está incluida; y el perro rabioso. Fasik incluye al incrédulo y al desobediente. Sin embargo, el fisq del incrédulo es peor, y este es el tipo de fasik que el aya está describiendo aquí, porque Allah los describió como los que rompen el pacto de Allah después de haberlo ratificado y cortan lo que Allah ha ordenado unir y hacen maldad en la tierra. Ellos son los perdedores. Estas son las características de los incrédulos y contradicen las cualidades de los creyentes. Del mismo modo, Allah dijo en Sura Ar-Ra'd: ¿sabrá pues quién sabe que lo que te ha sido revelado, oh Muhammad, de tu Señor es la verdad, ser como el que está ciego?
Pero solo los hombres de entendimiento prestan atención, los que cumplen el pacto de Allah y no rompen el mitak, el vínculo, tratado o pacto, y los que unen lo que Allah ha ordenado unir, es decir, son buenos con sus parientes y no rompen el vínculo de parentesco y temen a su Señor y temen el terrible juicio final. Y los que rompen el pacto de Allah después de su ratificación y separan lo que Allah ha ordenado unir, es decir, rompen el vínculo de parentesco y no son buenos con sus familiares. Y hacen maldad en la tierra, sobre ellos caerá la maldición. ¿Qué significa caerá en la maldición? Significa que estarán lejos de la misericordia de Allah y para ellos es el hogar infeliz, el mal, es decir, el infierno. Esto está en el capítulo 13, en el verso 25. El pacto que esta gente desviada rompió es el pacto de Allah con su creación, es decir, obedecerle y evitar los pecados que él prohibió. Este pacto fue reiterado en los libros de Allah y por las palabras de sus mensajeros. Ignorar este pacto constituye romperlo. Se dijo que el aya 27 se refiere a los incrédulos y los hipócritas entre la gente del libro. En este caso, el pacto que rompieron es la promesa que Allah tomó de ellos en la Torá, de seguir a Muhammad cuando fuera enviado como profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y de creer en él y en aquello con lo que fuera enviado. Romper el pacto de Allah en este caso ocurrió cuando la gente del libro rechazó al profeta después de conocer la verdad sobre él. Y ocultaron esta verdad a la gente, aunque juraron a Allah que harían lo contrario. Allah nos informó de que se echaron el pacto a la espalda y lo vendieron por un precio miserable. También se ha informado de que la ley 27 se refiere a todos los incrédulos, adoradores de ídolos e hipócritas. Allah tomó su promesa de creer en su unicidad, mostrándoles los signos que atestiguan su señorío. También les pidió que obedecieran sus mandamientos y se abstuvieran de sus prohibiciones, sabiendo que en sus mensajeros traerían pruebas y milagros que nadie de la creación podría producir jamás. Estos milagros atestiguaban la verdad de los mensajeros de Allah. El pacto se rompió cuando los incrédulos negaron de lo que se había probado como auténtico y rechazaron a los profetas y a los libros de Allah, aunque sabían que era verdad. Este tafsir fue reportado por Muqatil bin Hayyan y es muy bueno. También es la opinión de Az-Zamakhshari. ¿Sabéis que el tafsir que estamos estudiando ahora en todas nuestras clases es de Ben Kathir? A continuación, la declaración de Allah y cortad lo que Allah ha ordenado unir se refiere a mantener las relaciones con los parientes, como afirmó Qatadah. Esta aya es similar a la declaración de Allah que dice en el capítulo 47, en el verso 22, ¿querríais, pues, si se os diera autoridad, hacer maldades en la tierra y romper vuestros lazos de parentesco? Bin Jarir at-Tabari prefería esta opinión. Sin embargo, se ha dicho que el significado del aya 27 aquí es más general, por lo tanto, todo lo que Allah ha ordenado nutrir y la gente cortó está incluido en su significado. Entonces, no es eso en concreto, es todo en general. El significado de pérdida, los perdedores. Muqatil bin Hayyan comentó que la declaración de Allah cuando dice Ulaika humul hasirun en el más allá. Del mismo modo, Allah dijo Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Sobre ellos caerá la maldición, es decir, estarán lejos de la misericordia de Allah y para ellos es el hogar infeliz. Además, Ad-Dahhak dijo que Ben Baz dijo, cada característica que Allah describe a los que no son de la gente del Islam como ser los perdedores se refiere a la incredulidad. Pero cuando se le atribuye a la gente del Islam, se refiere al pecado. Bin Jarir comentó que la afirmación de Allah, ellos son los perdedores, en perdedores es el plural de perdedor,
y esta palabra se refiere a quien ha disminuido su parte de la misericordia de Allah al desobedecerle, igual que el comerciante pierde en su comercio al sufrir pérdidas de capital, y tal es el caso del hipócrita y del incrédulo que pierden por su parte de la misericordia de Allah que tiene reservada para sus siervos en el día de la resurrección. Y es entonces cuando el incrédulo y el hipócrita necesitan más desesperadamente la misericordia de Allah. Continuamos con el verso 28, inshallah. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ¿Cómo puedes no creer en Allah si estabas muerto y Él te dio la vida? Luego os dará la muerte, luego os volverá a dar la vida, el día de la resurrección. Y luego a Él volveréis. Allah atestigua que Él existe y que es el creador y el sustentador, quien tiene plena autoridad sobre sus siervos. ¿Cómo puedes no creer en Allah viendo que estabas muerto y Él te dio la vida? Entonces Él te dará la muerte, entonces de nuevo te traerá a la vida, y el día de la resurrección, y entonces a Él volveréis. ¿Cómo puede alguien negar la existencia de Allah o adorar a otros con Él mientras وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ? Es decir, Él los trajo del estado de inexistencia a la vida. Del mismo modo, Allah dijo, ¿fueron creados por la nada? ¿O fueron ellos mismos los creadores? ¿O crearon los cielos y la tierra? No, pero no tienen una creencia firme. Esto está en el capítulo 52, versos 35 y 36. Hay muchas otras ayat, muchos otros versos sobre este tema. Bin Yarir informó que Ata bin Bas dijo que وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ significa no existías antes, no erais nada hasta que Allah os creó. Él os traerá la muerte y luego os devolverá a la vida durante la resurrección. Bin Bas dijo entonces, esto es similar a la declaración de Allah قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. Señor nuestro, nos has hecho morir 2 veces y nos has dado la vida 2 veces. Esto está en el capítulo 40, el verso 11. Y en el siguiente verso, en el número 29, dice هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Él es quien creó para vosotros todo lo que hay en la tierra. Luego se dirigió al cielo y lo dispuso en 7 cielos, y Él es el conocedor de todos, de todo. Aquí vemos las pruebas de la capacidad de Allah, después de que Allah mencionó las pruebas de su creación y lo que pueden atestiguar en sí mismos como prueba de ello, mencionó otra prueba que pueden atestiguar, que es la creación de los cielos y la tierra. Allah dijo, Él es quien creó para vosotros todo lo que hay en la tierra. Luego Él se dirigió al cielo y les hizo 7 cielos. Es decir, se volvió hacia el cielo, فَسَوَّاهُنَّ, y los hizo, quiere decir que hizo el cielo 7 cielos. Allah dijo, y les hizo 7 cielos, y Él es el conocedor de todo. Es decir, su conocimiento abarca toda su creación. Tal como dijo en otra aya, "Alā ya'lamu man khalaqa", ¿no debería saberlo quien ha creado? Esto está en el capítulo 67, en el verso 14. Y aquí estamos viendo el principio de la creación, subhanallah. Esta aleya, la 29,
se explica detalladamente en la sura Ash-Sajda, donde Allah dijo: Di, oh Muhammad, ¿acaso no creéis en quien creó la tierra en 2 días y vosotros ponéis rivales en la adoración con él? Ese es el Señor de todo lo que existe. Puso en ella, es decir, en la tierra, montañas firmes desde lo alto y la bendijo y midió en él su sustento para sus moradores en 4 días iguales. Es decir, estos 4 días eran iguales en duración para todos aquellos que pregunten sobre su creación. Luego se dirigió al cielo cuando era humo y dijo a él y a la tierra: Venid los dos de buen grado o por la fuerza. Y ambos dijeron: Venimos obedientes. Luego los terminó como 7 cielos en 2 días e hizo en cada cielo su asunto. Y adornamos en el cielo más cercano, en el más bajo, con lámparas, estrellas, para que sirvieran de adorno, así como para protegerse de los demonios, utilizándolos como proyectiles contra los demonios. Tal es el decreto del Todopoderoso, el Conocedor. Esto está en el capítulo 41, los versos 9, entre los 9 y 12. Estos versos indican que Allah comenzó la creación creando la tierra, luego hizo el cielo en 7 cielos, y así es como se suele empezar a construir, primero los pisos inferiores y luego los superiores, como reiteraron los eruditos del tafsir, como llegaremos a saber, inshallah. Allah también dijo: ¿es más difícil de crear o es el cielo que él construyó? Él elevó su altura y lo ha perfeccionado. Cubre de tinieblas la noche y alumbra el mediodía. Y la tierra, después de eso, él la extendió e hizo brotar de ella sus aguas y sus pastos. Y ha fijado firmemente las montañas, para que sean provisión y beneficio para vosotros y vuestro ganado. Esto está en el capítulo 79, los versos entre el 27 y el 33. Se dice que entonces, en el Aya 29, Sura al-Baqarah, donde estamos ahora, se refiere solo al orden de recitar la información que se da. No se refiere al orden en que los eventos que se mencionan tuvieron lugar. Esto fue reportado por Bin Baz, por Ali bin Abi Talha. Entonces, sabemos que la tierra fue creada antes que el cielo. Mujahid comentó que en la declaración de Allah: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Allah creó la tierra antes que el cielo y cuando creó la tierra salió humo de ella. Por eso dijo Allah: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. Entonces él se volvió hacia el cielo cuando era humo. Esto está en el capítulo 41, en el verso 11. فسواهن سبع سماوات. Y les hizo 7 cielos significa uno encima del otro, mientras que las 7 tierras significa una debajo de la otra. Yo aquí hago un paréntesis en el tafsir de Ben Kathir para explicaros que Ben Kathir dice 7 tierras y no se ha nombrado anteriormente. ¿Por qué? Él lo que hace es estar trayendo otra evidencia para explicar este tema. Y esta evidencia que trae Ibn Kathir proviene del capítulo 65, el verso 12, donde Allah dice: Allah es quien creó 7 cielos y de la tierra algo semejante a ellos. Y muchos de los primeros exegetas entendieron esta ley como una referencia a 7 tierras. Además, hay hadices auténticos en los que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona las 7 tierras. Por ejemplo, hay un hadith recogido por Al-Bukhari y Muslim que dice: quien usurpe un palmo de tierra injustamente será hundido con él hasta las 7 tierras. Por eso Ibn Kathir puede decir las 7 tierras, aunque en esta aya 29 no se mencionan. Él está combinando la explicación de este versículo con otros versículos y hadices, que es una característica habitual de su tafsir. Esta aya atestigua el hecho de que la tierra fue creada antes que el cielo, como Allah ha indicado en la aya de la sura Shadda. Extensión de la tierra tras la creación de los cielos. Sahih al-Bukhari registra que cuando Bin Baz fue interrogado sobre este asunto,
dijo que la tierra fue creada antes que el cielo y que la tierra se extendió solo después de la creación del cielo. Varios eruditos del tafsir de tiempos antiguos y recientes también dijeron algo parecido, como hemos elaborado en el tafsir de la sura An-Nazi'at. El resultado de esta discusión es que la palabra daha, traducida como esparcir, se menciona y explica en la declaración de Allah, y la tierra, después de eso, Él la extendió e hizo brotar de ella sus aguas y sus pastos, y Él ha fijado firmemente las montañas. Esto está en el capítulo 79, versos 30 hasta el 32. Por lo tanto, Daha significa que los tesoros de la tierra fueron llevados a su superficie después de terminar el trabajo de crear todo lo que residirá en la tierra y en el cielo. Cuando la tierra se convirtió en Daha, el agua brotó a la superficie y crecieron los diversos tipos, colores, formas y clases de plantas. Las estrellas empezaron a girar junto con los planetas que giran a su alrededor, y Allah sabe más. Hasta aquí nuestra clase de exégesis del Corán de hoy, de Tafsir. Allah podría haber descrito el paraíso de muchas maneras, pero menciona algo que el ser humano ama profundamente, un lugar donde no hay pérdida, miedo ni final. En esta vida, subhanallah, incluso las alegrías más grandes tienen una despedida. Una persona puede conseguir algo que deseaba durante años, pero después llega la costumbre o el cansancio o el miedo a perderlo. Pero Allah nos habla de una recompensa que no se acaba. La pregunta es, ¿nosotras nos estamos esforzando por una felicidad que dura unos años o por una felicidad que nunca termina? Muchas veces dedicamos horas a construir nuestra vida en este mundo, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a construir nuestra morada eterna? En el verso 26 hemos aprendido que Allah no se avergüenza de poner como ejemplo a un mosquito o algo aún más pequeño. Este es uno de los más impactantes. El ser humano puede sentirse orgulloso y pensar, ¿cómo puede Allah poner un ejemplo de algo tan pequeño? Pero Allah nos enseña que la grandeza no está en el tamaño. Un mosquito, un ser diminuto, tiene una creación llena de sabiduría. Cuanto más se estudia el ser humano la creación, más descubre su complejidad. Y a veces nosotras también despreciamos cosas pequeñas, una pequeña obra de bien, una pequeña súplica, una pequeña palabra amable, un pequeño esfuerzo. Pero para Allah nada de lo que se hace sinceramente es pequeño, alhamdulillah. Quizás una acción que nosotras consideramos insignificante sea la causa de la misericordia de Allah sobre nosotras. En el verso 29 es una ley perfecta para hablar de la gratitud. Él creó para vosotros todo lo que hay en la tierra. Allah dice para vosotros. Antes de que naciéramos, Allah ya había preparado una tierra con agua, con alimentos, aire, plantas, recursos. Nunca hemos tenido que pedir que salga el sol. Nunca hemos tenido que crear nuestro propio alimento. Nunca hemos tenido que ordenar a nuestro corazón que latiera. Vivimos rodeados de regalos que recibimos diariamente y que hemos dejado de notar. Y no es que Allah haya dejado de darnos bendiciones, sino que nuestros corazones se han acostumbrado. Hermanas, antes de terminar la clase, me gustaría que no cerremos simplemente los cuadernos, sino que nos llevemos una pregunta para nuestro corazón. Hoy hemos escuchado las palabras de Allah, hemos reflexionado sobre sus signos, sobre su creación, sobre sus promesas y sobre su poder. Pero ahora viene la parte importante. Yo, ¿qué voy a hacer con lo que he aprendido? Porque el Corán no fue revelado para ser únicamente escuchado en una clase ni para quedarse escrito en nuestros apuntes. El Corán fue revelado para entrar en nuestros corazones y verse reflejado en nuestras vidas. Podemos tener cuadernos llenos de tafsir, podemos conocer significados de las palabras en árabe, las podemos memorizar muchas aleyas y capítulos, pero si nuestro carácter no mejora, si nuestra relación con Allah no se fortalece, si nuestros pecados no disminuyen, entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué lugar está ocupando realmente el Corán en mi vida?
Vamos a pensar por un momento, ¿cuántas personas han escuchado la misma ley que nosotras? ¿Cuántas han leído el mismo Corán? ¿Cuántos han tenido acceso al mismo conocimiento? E incluso, ¿cuántas personas han memorizado el Corán de principio a fin? Pero la diferencia no está solamente en escuchar, en recitar o en memorizar. La diferencia está en quien deja que esas palabras lleguen a su corazón. La misma lluvia cae sobre diferentes tierras. Una tierra da frutos y otra solo deja pasar el agua. El Corán llega a diferentes corazones. Algunos se transforman con él y otros permanecen iguales. Por eso, al terminar esta clase, no pensemos solamente, qué interesante ha sido la explicación. Vamos a preguntarnos, ¿qué quiere Allah de mí después de enseñarme esto? Si hemos aprendido que Allah es el creador de los cielos y la tierra, ¿eso va a aumentar mi confianza en Él? Si hemos aprendido que Él conoce todas las cosas, ¿me voy a dejar de preocupar por lo que está en sus manos? Si he aprendido sobre su misericordia y sus bendiciones, ¿voy a ser más agradecida? El verdadero éxito no es terminar un capítulo, es que ese capítulo termine cambiando algo en nosotras. Que cuando alguien nos vea, después de estudiar el Corán, pueda notar más paciencia, más humildad, más temor de Allah, más misericordia con los demás, más esfuerzo por obedecerle, que se note la diferencia en nuestro carácter, en nuestros modales. Porque el Corán no vino para decorar nuestras estanterías ni para llenar nuestros móviles de audios. Vino para guiarnos, para sacarnos de la oscuridad hacia la luz, para recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y llegará un día en el que cerraremos nuestros libros, dejaremos todos nuestros cuadernos y nos presentaremos ante Allah. Y ese día no nos preguntarán cuántas clases hemos asistido ni cuántas páginas escribimos. Se nos preguntará qué hicimos con aquello que aprendimos. Que Allah haga del conocimiento que adquirimos sea una prueba a nuestro favor y no en nuestra contra. Y que haga de cada ley que estudiamos sea una luz en nuestra tumba, una protección en el día del juicio y una causa para acercarnos a Él. Oh Allah, haz que el Corán sea la primavera de nuestros corazones, la luz de nuestros pechos y aquello que elimina nuestras tristezas y preocupaciones. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك